Hoy quiero hablar acerca del valor que tiene la iglesia. La iglesia tiene un valor muy importante ante los ojos de Dios. La iglesia es la receptora, la única receptora de todos los beneficios y bendiciones decretadas y establecidas por Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Y eso lo vamos a aprender esta noche porque muchos no valoran la iglesia, porque confunden la institución con la iglesia. ¿Se acuerdan qué significaba la palabra iglesia en griego? La palabra eclesía, ¿sí? Eclesía. Y que traducida eran los llamados afuera, ¿sí? Los apartados, los llamados a salir. Esos eclectos, esos llamados, esos elegidos, son los que se constituye la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo tuvo origen, inicio en el pensamiento de Dios desde la eternidad, puesto que Dios ya desde la eternidad había determinado por su decreto absoluto, libre y soberano, elegir y formar y constituir la iglesia, el pueblo de Cristo, la nación santa para Él. Entonces nos damos cuenta de que ese pensamiento constituido desde la eternidad se hizo una realidad con la obra de Jesucristo y con la llegada del Espíritu Santo estableciendo esta iglesia. Entonces lo que vamos a tratar de comprender esta noche es la importancia que tiene, el valor que tiene la iglesia de Jesucristo. Y para esto vamos a ver muchos versículos bíblicos. Creo que vamos a enriquecernos con la palabra de Dios, así que voy a pedirle a usted en su agilidad de buscar la palabra de Dios para que podamos ver, corroborando en las Escrituras, lo que ella habla acerca de esto, ¿sí? Primero quisiera que vayamos a la primera carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a resaltar el versículo 9 y 10 como disparador inicial sobre lo que es la opinión de Dios acerca de la iglesia. Y fíjense ustedes que el subtítulo aparece como diciendo un pueblo, el pueblo de Dios. Y a veces el concepto se confundía entre decir quién es pueblo y quién es iglesia. Y tanto el pueblo de Dios como la iglesia de Cristo es sus escogidos. Los escogidos de Dios desde la eternidad y desde el momento en que Dios comenzó a tener comunión y contacto con el hombre, Dios empezó a llamar o a proclamar un pueblo santo. Pero vamos a ver un poquito la tarea soberana de Dios y el plan absoluto de Dios, dándole el valor que tiene la iglesia. Dice primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 y 10, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué más dice? Real sacerdocio. ¿Qué más? Nación santa. Pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Encontramos acá que el apóstol Pedro, siendo un judío, escribiendo en su carta o relatando su carta, vemos que el apóstol Pedro apela a expresiones del antiguo pacto. Expresiones que eran netamente en el antiguo pacto para el pueblo de Israel, pero sin embargo Pedro resalta a la iglesia de Cristo como ese linaje escogido, como esa real sacerdocio. Y si nosotros podemos saber la Escritura, Éxodo 19:6 está haciendo referencia de que Dios había determinado formar un reino de sacerdotes.
Y a esto es donde Pedro está citando. Éxodo capítulo 19, versículo 6. Dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Claramente la historia identifica de que Israel como nación, como un pueblo, no todos alcanzaron esta realidad espiritual, puesto que ellos desecharon cuando apostataron del pacto y la promesa que Dios había hecho con Abraham y con David, y habían negado y hasta crucificaron maldiciendo al Mesías. Por esa razón es que de los escogidos de entre el pueblo de Israel y los escogidos de los gentiles a quien el Señor Dios llamó, ha constituido un reino de sacerdotes, un linaje como escogido. La elección soberana de Dios no distingue entre uno y otro, sino en su soberanía como Él quiso y a quien Él quiso. Entonces encontramos que Dios determinó establecer para Él un pueblo santo, una nación santa. Y Israel perdió este privilegio por causa de su apostasía, pero la iglesia tomó el cumplimiento de este deseo soberano de Dios cuando Él dijo, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y acá vemos nosotros de que se cumplió en la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo conformada por judíos y gentiles llamados al arrepentimiento y que han sido justificados y transformados por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué entendemos acá? Que esa nación santa ya no es Israel, sino es la iglesia. Que ese pueblo adquirido por Dios no es un grupo de personas de un pueblo, sino es los escogidos de Dios que forman la iglesia, puesto que fueron adquiridos. La palabra adquirido es ser comprados. El precio se pagó y se manifestó en aquellos a quienes acudieron a su llamado. La nación santa es clave decir y claro entender que se está refiriendo a los redimidos por la sangre del Cordero. Cuando Juan en la isla de Patmos tiene la visión que es resaltada en Apocalipsis, encontramos que él ve a la santa ciudad, a la nueva Jerusalén, descender ataviada como la esposa. Y fíjense ustedes que nadie puede tener las características, ninguna de las naciones de este mundo puede tener la característica de ser la esposa del Cordero, sino la iglesia. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando vemos que está profetizado en el tiempo final acerca de la gran batalla contra la nación santa, el pueblo santo de Dios, muchos están tomando la orientación errónea de pensar que habla de personas que viven en Israel. Dios está hablando claramente de que habrá guerra a sus santos. Eso dice Apocalipsis. Habrá gran guerra contra sus santos, contra sus escogidos. Y esto está profundizando mucho más a entender de que las interpretaciones pueden ser confusas cuando se deja de lado la iglesia por un lado y el pueblo de Israel por otro. No existe dos pueblos santos, hay un solo pueblo santo. Y ese solo pueblo santo es la eclesía, la escogida, la amada. ¿Me van siguiendo? Amén. ¿Qué valor que tiene la iglesia? ¿Cuánto valor? Tremendo valor, puesto que es un pueblo adquirido, comprado. Esa expresión de un pueblo comprado, adquirido por Dios, lo vemos nosotros que el apóstol Pedro cita en esa frase a un dicho por el profeta Malaquías, en el capítulo 3, versículo 17, Malaquías 3, 17, de esta manera.
Dice Malaquías 3:17, y serán para mí especial tesoro. Ahí aparece, serán para mí especial tesoro. Está hablando de la iglesia, ese es el misterio oculto. No se menciona en el Antiguo Pacto, no aparecía la identidad como esto, pero sí ya se profetizaba acerca de un pueblo santo, adquirido, una nación apartada, comprada, un especial tesoro. Y dice, y me serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Muy bien, ¿cómo es la única manera que algún ser humano alcance a recibir el perdón? Si no es por Jesucristo. Es la única manera de que alguien reciba el perdón es únicamente a través de la sangre de Jesucristo. Para que alguien sea perdonado por el Altísimo necesita ser redimido por la sangre de Jesucristo. La expiación del perdón debe alcanzar a aquellos que han creído en el Cordero del sacrificio. Por lo tanto, este versículo vuelve a hacer hincapié otra vez acerca de la iglesia. Un alto valor. Pedro resaltó más que nadie diciendo, vosotros sois un pueblo, un linaje escogido, una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios. Y para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién es la que tiene la orden y la autoridad de anunciar el evangelio del reino de los cielos? Sino la iglesia. ¿Lo están viendo? Es la iglesia. Israel no anuncia el evangelio de Jesucristo porque ni siquiera cree que Jesucristo es el Mesías. Entonces empezamos a ver que hay una gran claridad bíblica de que en toda la expresión bíblica Dios ya estaba revelando la iglesia. Nada más que nadie lo sabía. Por eso es que Dios se la reveló al apóstol Pablo. Un misterio que estaba oculto, que estaba escondido. Entonces, todo esto que vemos nosotros acá, podríamos empezar a formular una pregunta. ¿Quiénes son el pueblo de Dios? Porque vemos que dice, vosotros sois linaje, ¿cómo? Escogido. Vosotros sois, ¿qué más? Nación santa. Ustedes son un reino de sacerdotes. Ustedes son pueblo adquirido por Dios. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son? ¿Cualquier persona es? ¿Quiénes son? ¿Quién es el pueblo de Dios? Para poder entender esto, deberíamos volver otra vez a revisar o a repasar en cuanto a el atributo de la soberanía de Dios. Dios en su soberanía determinó, y todos ya estamos haciendo un ejercicio de conocimiento y cada vez más aceptando conceptos bíblicos, de que Dios determinó desde la eternidad, porque así dice la Escritura, aún antes que existiese el mundo, antes que fuese formado el mundo, Dios ya había escogido a quienes iban a ser salvos. Y por eso preguntamos, ¿quiénes son? La nación santa son los eclectos, son los escogidos, son los llamados a santidad. Y alégrese, hermano, porque usted es un escogido de Dios y usted es el que tiene el valor más grande que se haya pagado en el universo. Por lo tanto, podríamos preguntar, ¿por qué vino Cristo al mundo? ¿Cuál fue el motivo? Si ya habían establecido quiénes iban a ser salvos, ¿cuál fue el motivo de que Cristo vino al mundo? Hemos estado en una festividad de Pascuas donde todo el mundo, por un momento, de alguna manera, ha pensado o ha reflexionado en el hecho que ha sucedido hace 2000 años atrás en Jerusalén. La vida de Jesús marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Pero si tuviéramos que preguntarnos nosotros, ¿para qué vino Jesús? O si salimos a la calle a hacer una encuesta a preguntar a la gente, ¿para qué vino Jesús? Bueno, Jesús mismo respondió.
Él mismo dio su propia respuesta para qué vino Jesús. Vamos a ver Lucas capítulo 19, versículo 10. Jesús responde, o Jesús dice, ¿cuál fue el motivo de su venida a este mundo? Lucas capítulo 19, versículo 10. Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tuvo una misión específica. Jesús no vino a hacer algo a la aventura. Jesús no vino bajo probabilidades, sino bajo certezas absolutas. Él vino con una misión. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Marcos capítulo 10, versículo 45, Jesús dice algo también. Marcos capítulo 10, versículo 45, Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. ¿Así dice? No, dice en rescate por muchos. Y resalte y retenga que Jesús tenía bien en claro la misión que él tenía que cumplir. Él venía a buscar y a salvar a todo el mundo, no lo que se había perdido. Jesús vino a dar su vida por todo el mundo. Fíjese acá, dice por muchos. Usted puede entender, aunque para muchos esto lo va a golpear, porque el concepto universalista ha pensado de que todo el mundo puede lograrlo. Pero amados hermanos, si esto fuese así, si de esta manera todo el mundo lo podría lograr, si todo el mundo podría recibir esta situación de la salvación, déjeme decirle que hay muchísimas personas que ya están en el infierno. Muchísimas personas que han muerto en condenaciones, en delitos y pecados. Tendríamos que preguntarnos, ¿acaso Jesús fracasó? ¿Acaso su muerte no fue eficaz? ¿Que Él no vino a pagar por el pecado? Entonces empezamos a ver que Jesús claramente dice que su propósito en esta tierra fue para cumplir algo que el Padre le había encomendado. Pero también el apóstol Pablo menciona en Gálatas capítulo 1, versículo 4, por revelación directamente de Jesucristo, el motivo de por qué Jesús vino a este mundo. Gálatas capítulo 1, versículo 4, Jesús dice, el cual, está hablando de Cristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo va mucho más directo, mucho más profundo y con una convicción inamovible de lo que él había recibido por revelación. Él dice, Jesús vino, se dio a sí mismo por nuestros pecados. Y cuando habla especialmente por nuestros pecados, Pablo está incluyéndose en un grupo a quien la Biblia identifica como el pueblo escogido, como el pueblo apartado, el linaje adquirido por Dios, los escogidos de Dios. Pablo dice, vino para librarnos del presente siglo malo. El siglo no es malo, sino que hay malos en el siglo. Está haciendo referencia de que hay malos. Aunque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno y no hay nadie bueno, que todos fuimos malos. Pero hemos encontrado de que el apóstol Pedro decía, ustedes antes no eran pueblo, ahora son pueblos. Ustedes antes no estaban sin misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Una tarea que la hizo nuestro Dios en maravilla. Pero también en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, el apóstol Pablo dice lo siguiente. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15.
dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, del cual yo soy el primero. Identifica, Jesús vino a salvar a los pecadores. Jesús vino a entregar su vida en rescate por muchos. Jesús vino a librar nuestros pecados y a librarnos del siglo presente malo. O sea que estamos viendo que la obra de Jesús es pagar un alto precio por quienes el Padre ya desde la eternidad había determinado y había escogido que iban a ser salvos. Nosotros estábamos condenados en delitos y pecados, estábamos sin fe, sin Dios, sin esperanza, pero llegó nuestra salvación. Por eso dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. La gloria del Señor ha nacido sobre ti. Amén. Tito, el apóstol Pablo le escribe a Tito en su carta, en el capítulo 2, versículo 14. Pablo dice en la carta a Tito lo siguiente, 2:14: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, ¿qué cosa? Un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y acá podemos empezar a profundizar de que el motivo de que Cristo vino, Pablo lo pone sobre la mesa con toda la prueba indubitable de que si se trata de salvar al mundo entero y que nadie se pierda, estaríamos pensando de que entonces la obra de Cristo fue ineficaz y fracasó. Pero como vemos nosotros de que Cristo vino a cumplir el propósito de salvar y transformar en una nación santa, en un pueblo santo, ¿a quiénes? A los que el Padre les había dado en la eternidad. Acuérdese que Jesús en su oración intercesora de Juan 17 decía: Padre, a los que me has dado, me has dado derecho a darle vida a toda carne, pero a los que me has dado les he dado vida, dice. A los que me has dado. Está haciendo referencia de que no se trata para todo el mundo, sino que vemos acá una vez más la evidencia de la obra de Jesucristo. Está hablando de la iglesia. ¿Cuánta gente valora muy poco a la iglesia? ¿Cuánta gente desestima el precio y el costo tan alto que tuvo? ¿Y cuán amada es para Cristo la iglesia? ¿Cuánto debemos aprender? ¿Sabe? Un niño no puede valorar el valor de un lingote de oro porque es un niño. Capaz que lo cambia el lingote de oro por una barrita de chocolate, porque ignora el valor que tiene. Y amados hermanos, muchos negocian la vida de la iglesia, la pertenencia a la iglesia, la perseverancia. Nunca descubrieron el potencial de estar con su hermano, de congregarse, de edificarse mutuamente, de encontrar las herramientas divinas que Dios ha provisto a su iglesia y solamente a su iglesia, para que los integrantes de ella se estimulen en amor, crezcan mutuamente y sean edificados conforme al crecimiento que da Cristo. Por eso, hermanos, cuando le decimos ame a su hermano, ore por su hermano, bendígalo, es un ejercicio que agrada a nuestro Padre Celestial. Y ese es el motivo. Pero ¿qué podemos resaltar? ¿Para qué vino Cristo? Hemos fundamentado en estos versículos claramente el objetivo de Jesús. Pero queda claro que Jesús tuvo propósitos muy definidos y por eso Él murió. Si vemos este versículo, podemos anotar 4 cosas importantes que resalta. Vino para salvar a un pueblo de sus pecados. ¿Sí o no? Él vino para salvar a un pueblo de sus pecados. Ese pueblo es la iglesia. Ese pueblo es ese linaje adquirido, esos escogidos de Dios. O sea, número 1, vino para salvar a un pueblo de sus pecados. Número 2, vino para liberar a un pueblo del presente siglo malo. Ustedes saben muy bien, hermanos, que Jesús dijo: Padre, yo les he dado tu palabra y el mundo los odia porque recibieron ellos mis palabras. ¿Saben? Usted debe tener la misma evidencia cada vez que quiere hablar de Cristo a un familiar, a un pariente, a un amigo de trabajo, a un vecino. ¿Y cuánto rechazo tiene usted?
¿Cuántos hermanos han perdido sus trabajos por causa de Cristo? ¿Cuántos son discriminados en el trabajo? ¿Cuántos niños son discriminados en la escuela por causa de Cristo? ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque Jesús dijo que eso glorifica al Padre. Es evidencia de que usted ha recibido la palabra del Señor. Pero aquellos que se llevan bien con el mundo, que el mundo los ama, es porque ellos aman al mundo. Es porque su naturaleza aún no ha sido regenerada. Por eso hay muchas personas que a lo mejor cristianos, que hoy habrán estado pensando, diciendo, ¿qué hacemos? ¿Vamos a la iglesia o vamos a cantando por soñar? Alternativas, ¿no? Ahora, aquel que ama al Señor, aquel que es naturaleza de Cristo, no tiene ninguna otra cosa más que seduzca. Solamente es seducido por la presencia del Señor y ama a su Señor. Estoy dando un ejemplo, no es que diga que haya hermanos que estén allí, no lo sé, probablemente no, pero quiero dar el ejemplo de que si hay alternativas, o si jugaba Boca esta noche, ¿qué pasaba? O si jugaba River esta noche, ¿qué pasaba? Hay muchas personas que ponen prioridad en lo que su carne se deleita y dejan de lado esto. Para aquel que ha recibido la verdad de Dios y se deleita la verdad de Dios, sabe que no tiene otra cosa. ¿Por qué? Porque nada llena más su vida que Jesucristo. Por esa razón que el amor por la iglesia y el valor que tiene por la iglesia, es claro entender que dice que Jesús al morir en la cruz no tan solo ha librado a un pueblo de sus pecados, sino también que ha librado a ese pueblo del presente siglo malo. Yo soy escudo alrededor de ti. Amén. Yo soy refugio en medio de la tempestad. Él es castillo fuerte en la tribulación. Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y fíjense ustedes que acá encontramos de que el cuidado que Dios tiene, lo tiene hacia ¿quién? Hacia la iglesia, librándolo del presente siglo malo, del mundo. Cuando Jesús oraba al Padre, decía, Padre, no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Cuánto entiende esto? La iglesia de Cristo es de Cristo. La iglesia es celestial. La iglesia es la amada esposa del Cordero. Por lo tanto, debemos entender que ese valor que el mundo no entiende y que aún muchos que dicen ser cristianos, pero que no valoran y no se dan cuenta el precio que tiene la iglesia de Cristo, no se da cuenta porque nunca han entendido qué es lo que Cristo logró en la cruz del Calvario. Fíjense, número 3, Cristo obtuvo al morir en la cruz, lo hizo para purificar y hacer santo a un pueblo. Fíjense, lo vamos a leer de nuevo al 14 de Tito 2. Se dio a sí mismo, dice, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar, dice, para sí, para él propio, para él mismo, un pueblo propio. ¿Qué es lo que Cristo quiso? ¿Qué es lo que Cristo logró? Santificar lo que estaba inmundo, purificar lo que estaba desechado y condenado, porque Él quería para Él un pueblo propio. ¿Qué significa un pueblo propio? Que lo había adquirido, comprado, había pagado. El precio fue la sangre derramada en la cruz del Calvario y el Padre lo exaltó. Por eso es que nosotros somos un reino de sacerdotes, real sacerdocio. Nosotros somos un reino de sacerdotes que estamos bajo la orden de nuestro gran sumo sacerdote, Jesucristo nuestro Señor. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Fíjese usted que también el propósito de Cristo al morir fue para crear un pueblo celoso para buenas obras.
Esto hace referencia a que ese pueblo celoso no quiere decir el celo que nosotros los seres humanos interpretamos, sino que es apasionado por cumplir, por lograr detalladamente lo que se nos manda hacer. Ese celo es el cuidado, ese es el cuidado minucioso de que nada sea profanado, de que nada sea distorsionado, de que nada salga de lo original. Porque hemos sido formados, salvados y redimidos para buenas obras, establecidas por Dios el Padre desde la eternidad para que nosotros andemos por ellas, dice la Escritura. Esa es la autopista que ha creado nuestro Padre. Nosotros queremos veredas derechas, caminos de santidad, son las buenas obras, no la que hace el hombre, no la que hace el hombre, porque carece de amor. Si yo entrego todos mis bienes y le doy a los pobres, y si doy mi carne a ser quemada y no tengo amor, nada soy y de nada sirve. Las buenas obras forman parte del cumplimiento del propósito soberano de Dios, y para eso hemos sido llamados. Amén, hermanos. Muy bien, debemos entender lo siguiente, que si Cristo hizo esta tarea, si Cristo fue el que transformó lo que era imposible en algo posible, tendríamos que ver que ese valor que la iglesia tiene es la que resaltó Jesús cuando Él dijo: ¿por qué se afanan por lo que comerán, lo que beberán o qué abrigo usarán? Miren las aves de los cielos. No guardan en graneros, no trabajan, pero mi Padre las alimenta. Miren los lirios del campo. No hilan, ni tejen, pero les aseguro que ni aun el rey Salomón con toda su riqueza se vistió como una de esas plantas. Jesús le hizo una pregunta: ¿no valéis vosotros mucho más que todo esto? ¿Saben cuál es el problema de aquellos que integran la iglesia de Cristo? Que aún no se dan cuenta del valor que usted tiene. Usted todavía no se da cuenta del valor que tiene. Jesús dijo, es como si Él te estuviera preguntando esta noche: ¿no te das cuenta del valor que tenés? ¿No vales vos mucho más que todo esto? Porque la obra expiatoria de Cristo, el precio más grande, se pagó por tu vida. Se pagó por tu vida. Y ese costo, y esa realidad, y ese pago, ese precio, se lo ve, o se lo verá, mejor dicho, en la gloria, con el esplendor de la iglesia. La amada esposa del Cordero participe de la misma gloria de Jesucristo. Absolutamente. Jesús lo prometió y así sucederá. Así que podríamos hacer otra pregunta. No tan solo cuál fue el propósito de por qué Cristo vino acá, a la tierra, o cuál fue el propósito de por qué Cristo murió, sino qué es lo que logró Cristo con su muerte. Porque acá podemos ver qué es lo que logró. Y muchos ignoran, aún muchos evangélicos ignoran, qué es lo que Cristo logró con su muerte. Vamos a usar un poquito la Biblia y vamos a ver los puntos importantes. Son 5 puntos, rapidísimo. Por la muerte de Cristo, Él logró que un pueblo sea reconciliado con Dios. Está hablando de la iglesia, los que integran justamente el pueblo de Dios. Vamos a ver Romanos capítulo 5, versículo 1. La obra de Cristo en la cruz del Calvario logró lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una reconciliación de paz por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo logró la reconciliación de un pueblo con el Padre. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículos 19 al 21. Colosenses capítulo 1, versículo 19 al 21. Dice así la Escritura:
por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Y por medio de él, está hablando de Cristo, ¿qué logró? Dígalo fuerte, ¿qué logró? Reconciliar consigo todas las cosas, así de las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo ¿qué cosa? La paz mediante la sangre de su cruz. Bendito sea el Señor. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Bendito sea el Señor. La obra de Cristo en la cruz del Calvario ha logrado la reconciliación de un pueblo, de una nación. Y no está hablando otra vez de una nación terrenal, sino una nación santa, que es todos los que el Padre había escogido de la eternidad, sean judíos, sean gentiles, llamados para alcanzar la salvación. Ellos han sido reconciliados con el Padre, y la relación con el Padre es paz. Ya no eres hijo de ira, eres hijo de Dios, y hay paz para con Dios. Esto es una manera, un principio y una manera extraordinaria de alabar a Dios todos los días, porque Dios ahora te mira en paz. Hay paz para con Dios por la reconciliación de nuestro Señor Jesucristo. Por la muerte de Cristo también se logró que un pueblo sea perdonado y justificado. Esto dice Romanos capítulo 3, versículo 24. La muerte de Cristo logró no tan solo la reconciliación, sino también que seamos perdonados y justificados. Romanos capítulo 3, vamos a leer el versículo 23 y 24. Romanos capítulo 3. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bendito sea el Señor. Mire lo que logró Cristo en la cruz. Hermanos, piense, medite y glorifique. Cristo en la cruz del Calvario te reconcilió con el Padre. Tu relación con el Padre es en paz. Hay paz para con Dios. Pero también el Señor te ha perdonado y te ha justificado gratuitamente, porque hubo un precio que no lo pagaste tú, lo pagó Jesucristo, nuestro Señor. Número 3, lo que Cristo logró en la cruz del Calvario también es que un pueblo es limpiado y hecho santo. Un pueblo es limpiado y hecho santo. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Fíjese que este versículo es muy claro y dice así: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre ¿a quiénes? A los santificados. O sea que para llegar a ser santificados, primero comienza por ser conocido. Acuérdese, a los que conoció, a estos los predestinó. A los que predestinó, a estos los llamó. A los que llamó, a estos los justificó. Y cuando alguien es justificado, es santificado. Por lo tanto, vemos nosotros que los santificados son perfeccionados. Y la obra será completada cuando la glorificación se manifieste en tu vida. Gloria sea a nuestro Señor. Él te ha glorificado, Él te ha perfeccionado, porque Él te ha limpiado y te ha hecho santo. Ahora veamos también la tipología que Pablo emplea acerca del matrimonio
entre lo que es el esposo y la esposa, y acá vemos nosotros en Efesios capítulo 5, entre Cristo y la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. La tipología del matrimonio es comparativa, o mejor dicho, es el motivo, la causa de que nosotros deberíamos entender que amar a nuestras mujeres, a nuestra esposa, es con el parámetro en que Cristo amó a su iglesia. Y dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Y dice: así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia. ¿Y por quién se entregó Cristo? Por ella, por la iglesia. Este versículo identifica que la obra expiatoria de Cristo tuvo una dirección, tuvo un propósito y tuvo un motivo. Es buscar a los que son la iglesia, salvar a su iglesia, perdonar a su iglesia, rescatar a su iglesia, santificar a su iglesia. Por eso Él amó a su iglesia y se entregó por su iglesia. ¿Lo está entendiendo? La obra expiatoria de Cristo, el valor que tiene la iglesia, es impresionante. Dice cuál fue el motivo por qué Cristo se entregó por su iglesia. Versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Quién es la única que puede portar la palabra de Dios si no es la iglesia de Cristo? Porque la palabra de Dios no significa tener la Biblia, sino tener la ley, la palabra escrita en su mente y sus corazones. Son los que están en el nuevo pacto, los que han entrado en pacto nuevo con Jesucristo, y no es el hombre el que deseó, el que buscó o el que tuvo la intención de decir: yo quiero entrar en pacto con Jesucristo. Porque ese pacto no entraba el hombre, ese pacto lo hizo el Padre con el Hijo, el Padre con el Hijo. Para que usted entienda, la relación de pacto es que Cristo todo lo hizo conforme a lo que el Padre determinó que sucediese. Fíjese, rapidísimo, veamos Juan capítulo 5, versículo 19, para que podamos entender la relación de pacto que entre el Padre y el Hijo tenía, hablando del nuevo pacto. Juan capítulo 5, versículo 19. Respondiendo entonces Jesús le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Por qué el Hijo no hacía nada de lo que Él quería hacer? ¿Por qué el Hijo no hacía nada por sí mismo? Porque Él vino a cumplir un pacto que tenía con su Padre. Él vino a cumplir un propósito que tenía con el Padre. Y si alguna duda le queda sobre esto, vean en Juan capítulo 4, versículo 34. Cuando Jesús estuvo con la mujer samaritana y llegaron sus discípulos y le preguntaron si alguien le había traído de comer, Jesús dijo: mi comida, Juan 4, 34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Pregunta: ¿gritó en la cruz del Calvario Cristo: consumado es, sí o no? La obra ha sido consumada. Todo lo que era referente al nuevo pacto en la sangre de Jesús, los únicos beneficiados de este nuevo pacto es la iglesia. Es la iglesia. El valor que tiene la iglesia muchos no se dan cuenta. La iglesia, para santificarla, para purificarla, por el lavamiento del agua limpia que es su palabra. Hebreos dice: este es el pacto que haré con la casa de Israel. ¿Se acuerda que decíamos que significaba casa? Oikos. No dice con el pueblo, con la nación de Israel. Está diciendo con la casa de Israel. Está diciendo con el oikos, con los conocidos de Israel. La Israel espiritual es la iglesia, hermanos. La Israel espiritual, los verdaderos convertidos de Jacob, príncipes de Dios, es la iglesia. Escribiré después de aquellos días
mis palabras, mis leyes en sus mentes y en su corazón. Y yo seré a ellos, no dice a todos, a ellos seré por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Está hablando de la iglesia. Es la iglesia, la escogida, la eclesia, los llamados. Usted, hermano, valore a la iglesia de Cristo. No hay en el universo ninguno receptivo de todas las bendiciones sino la iglesia. Usted ha sido llamado a pertenecer a ese pueblo santo. Amén. Número 4. Por la muerte de Cristo logró que un pueblo sea adoptado como hijos de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 4 y 5. El apóstol Pablo confirma esto. Efesios capítulo 4, versículo 4 y 5. Dice la Escritura, perdón, dije Efesios, es Gálatas, disculpe hermanos. Gálatas capítulo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y fíjense ustedes de que Pablo dice que redimiese a los que estaban bajo la ley. Sin embargo, Pablo en Efesios dice que los gentiles no tenían ley. ¿De qué está hablando? De la ley del pecado, hermanos. ¿Y quiénes son los que estaban bajo la ley del pecado? Todos estaban bajo la ley del pecado. Pero ¿quiénes son los hijos de Dios? A quienes el Padre engendró. Juan capítulo 1, versículo 13 dice: los que no fueron engendrados por hombre, por carne o por voluntad de carne, sino por Dios, engendrados por Dios. Yo no pedí a mi papá y a mi mamá nacer. Yo no determiné el día que quería nacer. No tomé una decisión para nacer. Yo fui engendrado y nací. Usted fue engendrado por el Padre. Usted fue engendrado para nacer, para ser adoptado hijos de Dios. Quinto, por la muerte de Cristo, logró que un pueblo sea glorificado y recibiese la vida eterna. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Dice así la Escritura: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, ¿quiénes? Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Somos llamados a ser herederos por la vida eterna que Él nos ha dado, y en eso consiste la glorificación. Amados hermanos, la herencia es posible cuando se manifieste la glorificación total. ¿Saben por qué, hermanos? Porque hemos sido llamados a vida eterna. Y la vida eterna la tenemos cuando seamos transformados y glorificados. Hemos recibido el espíritu de adopción. Pero ustedes saben que la eternidad es con un cuerpo glorificado, donde las almas de los redimidos tendrán un cuerpo glorificado. El mismo cuerpo que usted tiene, pero sin pecado, sin corrupción. No habrá enfermedad, no habrá muerte, dice la Escritura. Ese cuerpo, el mismo que usted tiene, glorificado, el mismo cuerpo que usted tiene, sin enfermedad, sin vejez. Qué hermoso, ¿no? Pero seremos glorificados, dice la palabra, cuando sea la gloria de Cristo en su advenimiento manifestada. Seremos tal cual como Él es, transformados a su gloria, dice la Escritura. Por esa razón es que nosotros tenemos esta esperanza.
Así que, amados hermanos, Dios planificó y Cristo concretó, cumplió, que este gran misterio, la iglesia, que lo que todo el mundo desconoce o no valora, Cristo le ha dado el valor más grande y nosotros estamos llamados a disfrutar de ser parte de esa iglesia. La iglesia es la realidad lograda por Cristo al morir en la cruz. ¿Por qué decimos la realidad lograda? Porque el Padre había determinado salvar, pero hasta que Cristo no viniese a este mundo para pagar el precio del pecado de los llamados, nunca se iba a concretar. Por eso es que la obra expiatoria de Cristo fue el precio más grande que se pagó por usted y por cada uno de nosotros que integramos la iglesia de Cristo. Bendito sea nuestro Señor. Por eso Jesús dijo: mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, que acabe la tarea. Yo he venido a cumplir. Por eso Jesús en Getsemaní, con todo su sufrimiento y sabiendo que la copa que él iba a beber era la ira de Dios Padre, él dijo: Padre, que no sea hecha mi voluntad sino la tuya. Yo he venido a cumplir, he venido a morir como el cordero de la expiación, he venido a redimir con mi sangre a un pueblo escogido, pero un pueblo propio para mí. Aleluya. Cristo no puede ser rey sin reino. Un reino no puede existir si no tiene súbditos. ¿De dónde iba a sacar los súbditos? Y si de la salvación dependiese de la voluntad del hombre, a ver si el hombre se apiada y acepta a Jesús en su corazón. ¿Qué pasa si nadie quería aceptar a Jesús en su corazón? ¿Iba a ser un fracaso el plan del Padre? El Padre iba a decir: bueno, hijo, yo hice todo lo posible, pero ninguno te quiere recibir como Señor. Amados hermanos, el Padre escogió y el Padre determinó darle al Hijo un pueblo santo, comprado y adquirido por su propia sangre. Por eso, amados hermanos, cuando Él resucitó, el Padre lo glorificó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Y el Padre lo glorificó diciéndole que toda rodilla de los que están en los cielos y la tierra y debajo de ellas se doblarían y confesarían que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Eso lo hizo el Padre. Por eso, hermanos, para poder entender esto, deberíamos nosotros identificar tres factores. Primero, un agente. ¿Quién lo hace? Segundo, un medio. ¿Cómo lo hace? Y tercero, un fin. ¿Qué resultado logró? Si la salvación dependiese del hombre, tendríamos que ver quién lo hace. El hombre. ¿El hombre puede salvarse a sí mismo si la Escritura descalifica totalmente al hombre? No. ¿Cuál es el medio que el hombre intenta para salvarse? Las buenas obras, salvarse por obras. ¿Puede haber algo bueno de un corazón malvado? No. ¿Cuál es el fin de ese intento? La paga del pecado es la muerte, la condenación eterna. Si tuviésemos que ver nosotros cómo se manifestó entonces la salvación, tendríamos que preguntar: ¿quién pretende redimirnos? Segundo, ¿cuáles son los medios usados para redimirnos? Y tercero, ¿cuál fue el resultado de esa redención? Y si nos damos cuenta que el agente de nuestra salvación es el Padre, porque según Pedro, 1 Pedro 1:2 dice que el Padre escogió en su presciencia. El Padre escogió los que van a ser salvos. El agente de nuestra salvación fue el Hijo Jesucristo, porque Él vino a ser el Cordero de la redención. Él murió, entregó su vida. El agente de nuestra salvación es el Espíritu Santo, porque por su obra fuimos regenerados, transformados. ¿Cuál es el medio que usó el Padre? La obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario, hermanos. ¿Sí o no? Perfecta. La obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario fue el medio. Y por esa razón, por ser el medio, y Él siendo el Cordero sin mancha y sin defecto, vemos nosotros, y hemos leído en Gálatas recién,
que cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, el Padre envió a su Hijo. Acá vemos el agente, el Padre. ¿Quién lo hizo? El Padre. ¿Cómo lo hizo? Enviando a su Hijo a la cruz del Calvario. ¿Cuál fue el resultado? Obtuvo eterna redención. Aleluya. Perfecta la obra. Si se escogen los medios correctos, obtendremos los fines correctos, hermanos. Dios no comete errores. Por eso es que Él garantizó tu salvación y la mía, hermanos. Porque no fue nada hecho para salvarnos de este mundo con cosas del mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que no envió a nadie del mundo para salvar al mundo, que envió a su Hijo. Yo no soy de este mundo, Padre. ¿Y a quién vino a salvar? A los que estaban en el mundo, pero que tampoco eran el mundo, eran míos. Tú me lo diste, Padre. Tú me lo diste. Aleluya. Usted fue escogido por el Señor. Tú me lo diste. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo vine a dar mi vida en rescate por muchos, por la iglesia. Así te amó y así se entregó por ti, para santificarte, para limpiarte, para lavarte, para ser esa esposa preciosa, amada por nuestro Señor Jesucristo. Viene el tiempo en que la glorificación de la iglesia será total. Vamos a ir a Efesios capítulo 5 y vamos a ir terminando. ¿Han sido bendecidos, hermanos, por la enseñanza? Valore a la iglesia, hermano. No, ¿usted está como los que edifica o como los que destruye dentro de la iglesia? Esa es la pregunta, ¿no? Es bíblica. ¿Usted está como los que edifican o como los que destruyen? ¿Usted está como los que juntan o como los que desparraman? Bueno, usted, amado hermano, sepa que ha sido llamado, incluido para pertenecer y estar en la amada y gloriosa iglesia de Jesucristo. Efesios capítulo 5, vamos a leerlo de nuevo el versículo 25, y dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra. ¿A fin de qué? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el resultado final? Vemos que Cristo es el factor de salvación, que el medio fue la expiación en la cruz del Calvario. ¿Y cuál es el resultado? Que Cristo lo logró. A fin, dice, de presentársela. Ahí no hay un amigo que le presente a la amiga. No hay quien le presente. Es Él se la presenta a sí mismo. Aleluya. Presentársela a sí mismo. Una iglesia como gloriosa. ¿Cómo es la iglesia? Llena de gloria. Hermanos, si usted tiene un pensamiento equivocado de la iglesia, pídale perdón al Señor, arránquese la cabeza con todos sus pensamientos y utilice la mente de Cristo para empezar a ver que la iglesia es gloriosa. ¿Cuál es el problema? Que todo el mundo cree que la iglesia de Cristo es la institución evangélica. Y hermanos, yo no comparto ni siquiera la palabra "y" de la institución. Pero cuando empiezo a ver que la obra de Cristo no comete errores, porque Él dijo: yo edificaré mi iglesia, el fin y el resultado es presentársela a sí mismo. Una iglesia, como dice, que no tuviese manchas, ni arruga, ni cosa semejante. No hay posibilidad de que la iglesia de Cristo sea turbia. No hay nada oculto. Y usted dirá: nah, sí, no hay la iglesia perfecta. ¿Escuchó decir gente así? ¿Escuchó hermanos pastores decir: convengamos que no existe la iglesia perfecta? Usted dígale como yo les enseñé algún día. Yo le digo: perdón, usted no pertenecerá a la iglesia perfecta. Yo pertenezco a esa iglesia perfecta. Porque la iglesia perfecta la está edificando el perfecto, el que no comete errores jamás. Usted se estará refiriendo a las instituciones seguramente, porque en esas instituciones hay algunos que son de la iglesia perfecta, algunos que son trigos que irán al granero santo de Dios.
Pero hay otras tantas cizañas que van a arder en el fuego de la consumación final. Y es verdad. Pero acá vimos que la iglesia, que Cristo, Él espera, dice, habiéndola purificado por el lavamiento del agua de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bendito sea el Señor. La tipología de esta aplicación bíblica podríamos ver, y le doy como una tarea, escudriñe o lea y métase en la historia del libro de Esther. ¿Leyó Esther alguna vez? Qué precioso libro, ¿no? ¿Se dio cuenta que en todo el libro nunca menciona a Dios? Pero las figuras hablan de Cristo, habla de la iglesia, habla del Espíritu Santo. En la figura que se representa, precioso. Y esa iglesia, esa doncella, como Esther, que estaba apartada en un lugar que estaba sin contaminación, entre perfumes, fragancias, afeites y aceites de mujer, preparándose para el amado, para el rey. ¡Wow! Qué hermoso paralelo que encontramos allí. Lea Esther, lea Cantar de los Cantares, va a poder entender qué preciosa historia de amor entre Cristo y la iglesia. Es una belleza todo lo que enseña la Escritura. Pero cuando no valoramos la iglesia, cuando no entendemos el valor que tiene, el costo que tiene, los problemas comienzan a surgir. Hay divisiones, se difaman entre hermanos, mienten unos a otros, se critican, se murmuran, sacan la iniquidad y lo peor de la naturaleza. Hermanos, somos llamados para estar en la altura espiritual que la Biblia nos dice. Solamente la santidad se la alcanza cuando alguien ha reconocido a Cristo como el Señor de su vida y sabe cuál es el compromiso y la esperanza venidera. Señor, soy tu amada. Soy tu amada. Cuídese, santifíquese cada día, porque el que está viniendo se acerca muy pronto. Hay un precio pagado. Esa nación santa, ese real sacerdocio, ese linaje escogido, ese pueblo santo para Dios, es la iglesia de Jesucristo. Vamos a ver.